Muy buenos días para cada uno de ustedes, mis hermanos. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. En la mañana de hoy nos hemos reunido para continuar estudiando la palabra de Dios, para honrar a nuestro Dios en su día a través de la adoración. Así que desde allí, desde nuestras casas, vamos a abrir nuestras Biblias, específicamente en Hechos capítulo 5, para continuar con nuestra serie expositiva sobre el libro de los Hechos. Una serie en la que hemos visto los primeros años de la Iglesia Apostólica, donde ellos están llevando a cabo la misión que Cristo les encomendó, pero no la están llevando a cabo solos, sino en el poder del Espíritu Santo. Así que en la mañana de hoy nos corresponde estudiar Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. Acompáñenme todos ahí en sus Biblias a Hechos 5, versículos 12 al 16, que declara lo siguiente. Y dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hermanos, uno de los problemas que considero que está enfrentando la iglesia de hoy es que ha perdido de vista cuál es su misión. ¿Hacia dónde se deben dirigir la mayor fuerza de la iglesia? ¿Hacia dónde se debería dirigir la mayor parte de los recursos de la iglesia? Pues la razón, o mejor dicho, nosotros vamos a poder responder esa pregunta cuando entendamos cuál es la misión de la iglesia. Algunos han dicho que la misión principal de la iglesia es encargarse de los pobres y los oprimidos, supliendo sus necesidades temporales con remedios temporales. Pero aunque es una bendición que el creyente pueda ayudar a los pobres y a los oprimidos, la Biblia no nos muestra que esa sea la misión número uno o principal de la iglesia de Cristo. Unos otros piensan que la iglesia tiene como su misión principal en convertirse en una especie de club social donde venimos a socializar con amigos. Y yo quiero decirles que la iglesia no es un club social. Aunque realmente venimos allí a fraternizar unos con otros, a fortalecer amistades con otros, esa no es la misión principal de la iglesia de Cristo. Yo quiero decirles que ninguno de estos aspectos constituye la misión principal de la iglesia en esta tierra. Entonces, cuando escuchamos esto, nuestra pregunta inmediatamente es, entonces, pastor, ¿cuál es la misión principal de la iglesia? ¿Hacia dónde se deben dirigir la mayor parte de nuestras fuerzas y recursos? ¿Cuál es una de las cosas por las cuales debemos orar más? ¿Dónde podemos encontrar esa respuesta tan valiosa a una pregunta tan importante? Pues yo quiero decirle que los evangelios, nuestro amado Señor Jesucristo respondió a esa pregunta en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, lo que consideramos como la gran comisión. En aquel momento Cristo le dice las siguientes palabras a sus discípulos, y Él dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este texto responde a la pregunta acerca de cuál es la misión principal de la iglesia. Y según este texto, la misión principal de la iglesia es evangelizar. Es continuar la obra comenzada por el Señor Jesucristo, en cuya misión nuestro amado Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Hermanos, este es el único deber de la iglesia que no se puede hacer mejor en el cielo. En el cielo no vamos a evangelizar, en el cielo no tenemos a quien evangelizar. Esto es algo que la iglesia realizará únicamente mientras se encuentre en esta tierra. Y esto terminará hasta que nuestro amado Jesucristo regrese en gloria. Así que esa es la misión principal de la iglesia, una misión que nuestro amado Jesucristo nos ha encomendado y que Él mismo nos modeló. Yo quiero decirles que cuando miramos el libro de los Hechos, sin duda alguna nos damos cuenta que la iglesia primitiva entendió perfectamente cuál era su misión. Porque cuando ustedes estudian el libro de los Hechos, podemos ver con claridad que la mayor parte de los recursos y de las fuerzas de la iglesia primitiva se han dirigido hacia este punto: evangelizar, dar a conocer el nombre de Cristo, testificar a las naciones que Cristo es el único Salvador, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe.
Algo que nos enseña también el libro de los Hechos que hemos venido estudiando en semanas es que los creyentes de Hechos nunca perdieron de vista su llamado a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Vemos una iglesia muy activa, vemos una iglesia muy enérgica, que a pesar de todos los problemas, ellos tenían como meta principal y oraban por eso y se dedicaban a eso, de dar a conocer el nombre de nuestro amado Jesús. Hermanos, el celo y la eficacia de los cristianos resultaron en un crecimiento explosivo. Es increíble cómo esta iglesia crece tan rápido como lo hemos visto y cómo muchos hombres creen en el mensaje que esta iglesia predicaba. A pesar de todos los ataques que han recibido, la iglesia primitiva no se detiene. No hay nada que los distraiga, no hay nada que los desenfoque, no hay nada que los detenga a dar a conocer el nombre de Cristo. Si se reunían y eran perseguidos, entonces desde las casas seguían predicando. En las catacumbas, como sucedió por muchos años, seguían predicando. Ellos no se reducía su vida de iglesia a un lugar. En cada espacio que se encontraban, seguían cumpliendo la misión que Cristo les encomendó. Dar a conocer su nombre, llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe para que el Espíritu Santo obrara en cada corazón la salvación que es en Cristo Jesús. Nosotros vimos cómo en el pasado el Señor les habría concedido la victoria a los hermanos ante los ataques que recibieron del Sanedrín, no sé si recuerdan. Y el domingo pasado vimos cómo el Señor les dio la victoria a los hermanos ante los falsos maestros que se encontraban en la iglesia apostólica. La semana pasada nosotros vimos cómo Dios ejecutó un juicio de inmediato contra personas que estaban aparentando ser verdaderos creyentes, pero no lo eran. Estos eran más bien hipócritas con respecto a su fe. Y este era Ananías y Safira. Y Dios ejecuta su juicio por una gran razón. Porque nuestro Dios purifica a su iglesia. Porque nuestro Dios limpiará a su iglesia. Porque nuestro Dios limpiará, santificará a su iglesia y lo hará con poder. Y es eso lo que vimos la semana pasada. Y en el día de hoy vamos a desglosar nuestros versículos del 12 al 16 para tener más detalles acerca de la misión de la iglesia y cómo la llevaron a cabo en el poder del Espíritu Santo. Así que yo lo que voy a hacer desde el versículo 12 es ir explicando y aplicando. Y vamos a leer el versículo 12 de Hechos 5 que declara lo siguiente. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esta porción que tenemos aquí, que Lucas, el escritor de Hechos, nos deja aquí, es un pequeño resumen de todo lo que está sucediendo hasta ahora en la vida de la iglesia apostólica. Este párrafo que acabamos de leer nos sirve como transición entre lo que ha sucedido con Ananías y Safira y entre lo que viene ahora, que es la segunda persecución contra la iglesia apostólica. Y el texto nos dice que muchas señales y prodigios entre el pueblo eran hechas por los apóstoles. Y cabe destacar algo que hemos dicho anteriormente en esta serie. Las señales y prodigios confirmaban que los apóstoles eran mensajeros de Dios. Las señales y prodigios confirmaban el ministerio apostólico, como veremos, y también el mensaje que ellos traían. Sus señales y prodigios, hechas por estos hombres, debían confirmar que ellos sin duda alguna venían de parte de Dios. Y con respecto a esto quiero destacar un detalle importante, y es el hecho de que la iglesia primitiva no era una iglesia que obraba milagros. El texto de Hechos no nos dice que eran toda la iglesia los que hacían milagros. El texto no nos dice que todos en la iglesia tenían el don de sanidad o de hacer prodigios y maravillas. El texto de Hechos destaca claramente que por mano de los apóstoles únicamente se hacían estas señales y prodigios entre el pueblo. Y es lo mismo que Lucas nos ha dicho en Hechos capítulo 2. Y es lo mismo que hemos visto a lo largo de todo este libro de los Hechos. Estas señales y prodigios eran realizadas únicamente por mano de los apóstoles. Vuelvo y repito, la iglesia primitiva no era una iglesia que obraba milagros, sino una iglesia con apóstoles que obraban milagros. Cuando Cristo se despide, la Biblia nos enseña en los evangelios que Él delega el poder de hacer milagros y sanidades únicamente a los apóstoles y a algunos muy cercanos a ellos.
Del resto, más nadie en la iglesia realizaba señales y prodigios. Pero también quiero decirles algo, mis hermanos, y es el hecho de que lo que estamos viendo aquí, lo que Lucas nos está diciendo, que hay un gran despliegue de poder y de milagros y prodigios, es también una respuesta a las oraciones de la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 4, versículo 29 al 30, que estudiamos hace unos domingos, esta era la oración de la iglesia luego de escuchar el reporte de los apóstoles, quienes informaron acerca de los cuestionamientos del Sanedrín y de las amenazas del Sanedrín. Y esto fue lo que oraron los creyentes en Hechos 4, 29 al 30. Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Número 1, eso es lo más importante. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos piden primeramente la oportunidad, la valentía para predicar la palabra de Dios. Porque ellos entienden lo que la Escritura nos enseña a nosotros, que solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. La Biblia no dice que los milagros son poder de Dios para salvación, sino el Evangelio únicamente es poder de Dios para salvación. Y es por esa razón que ellos dicen, danos el denuedo. Concédenos la valentía que necesitamos para predicar tu palabra mientras extiendes tu mano para hacer señales y prodigios. Hermanos, a pesar de esta oración, sin embargo, Dios no contestó esa oración hasta que la iglesia estuvo pura. No es hasta este momento de Hechos 5, 12 al 16, que Lucas nos declara cómo Dios responde a esta oración. Antes de esto, no había habido una respuesta a su oración. Cuando esta iglesia estuvo pura, luego que Ananías y Zafira son sacados de la iglesia, de la membresía, por medio de la disciplina de Dios mismo, del juicio de Dios mismo, es allí cuando esta iglesia está pura, cuando Dios le concede este poder y responde a sus oraciones. La falta de pureza en una iglesia puede obstaculizar la obra de Dios en medio de ellos. La pureza es necesaria, es obligatoria en el pueblo del Señor. Así que hay algo más que nos dice Lucas en Hechos 5, versículo 13, donde él continúa resumiéndonos lo que está pasando aquí en la iglesia y cómo ellos están llevando a cabo su misión y cómo se destaca esta misión. Y los versículos 5 al 13 declara lo siguiente. De los demás, aquí podemos decir los incrédulos, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, o sea, los creyentes, mas el pueblo los alababa grandemente. Hay un grupo de personas aquí que se ha mantenido a raya. Hay un grupo de personas aquí que mantiene la distancia. Y lo más posible es debido al despliegue del poder que han visto en la iglesia, específicamente los apóstoles, pero quizás también este temor que ellos tienen se deben al juicio que ellos han visto o han escuchado que Dios ha derramado sobre Ananías y Zafira. Ellos dicen definitivamente ser cristiano no es una moda. Definitivamente ser cristiano implica un costo. Esto no es algo con lo que yo puedo jugar, así que prefiero mantenerme a distancia de esto. Ellos estaban quizás también experimentando un temor al ver cómo el pecado fue severamente juzgado por Dios mismo, cómo el rápido juicio de Ananías y Zafira impide aquí, esto nos permite ver cómo este juicio impide aquí que los indiferentes y los no comprometidos se unieran a los cristianos. Esto los mantuvo a distancia. Y esto es sumamente espléndido. ¿Por qué? Porque es sorprendentemente ver cómo Dios pretende purificar a su iglesia y cómo le muestra al mundo el aborrecimiento que Él tiene sobre el pecado. Lamentablemente hay llamadas iglesias hoy que deliberadamente no señalan el pecado con el fin de atraer a más personas. Yo quiero decirte que una iglesia que permite el pecado está muy lejana de ser aquella iglesia que honra al Señor. La iglesia ha sido llamada a ser pura. Ya hoy en día en las iglesias ni siquiera se oye hablar acerca de la disciplina eclesiástica. Quizás ni siquiera sus miembros sepan de qué es eso. Y en algunos casos prefieren ni hablar de ese tema, ni señalar el pecado. Y en otros casos tenemos el otro extremo donde la disciplina es mal aplicada.
Yo quiero decirles que la disciplina eclesiástica es una de las características de una iglesia bíblica. Y es uno de los medios que Dios ha determinado usar en medio de su pueblo para purificar a su iglesia. La disciplina eclesiástica seguirá vigente mientras el pecado siga presente. Y cuando estos hombres ven la disciplina de Dios mismo, el juicio de Dios contra el pecado, ellos parecen mantenerse a distancia al ver la seriedad que implica el ser cristiano. Dice el verso 14 de Hechos 5. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Hermanos, la iglesia ha orado en el pasado para que Dios se les concediera más milagros y más denuedo para predicar la palabra. Y la pregunta que viene a nuestras mentes es por qué ellos querían tanto que Dios mostrara señales y prodigios. La pregunta que viene a nuestras mentes para entender el versículo 14 es ¿por qué la iglesia quería tanto que Dios extendiera su mano para sanar? ¿Cuál era el propósito por el cual o a través del cual ellos querían, Señor, permítanos predicar tu palabra, pero mientras, por favor, permite entre nosotros señales y prodigios? ¿Cuál era la razón? Bueno, hermanos, hay algo que destaca Lucas en el verso 14 y vamos a responder de esa manera esa pregunta. Y Lucas dice, y más que nunca se agregaron creyentes al Señor, multitudes de hombres y mujeres. Parece haber aquí una conexión entre las señales hechas por los apóstoles, que se encuentran en el versículo 12 de Hechos 5, y parece haber una conexión con esas señales y esas multitudes que se agregan a la iglesia, las cuales se destacan en el versículo 14, parece haber una conexión entre una cosa y la otra, entre las señales y prodigios y entre los que se agregan a la comunidad de gracia. Y yo diría que esta conexión se debe al hecho de que las señales y prodigios ayudaron a traer a muchas personas al Señor. Yo creo que esto se debe, esta conexión que hace Lucas entre el verso 12 y 14, entre las señales y prodigios y entre los que se agregan a la comunidad de gracia, yo creo que se debe al hecho de que las señales y prodigios ayudaron a traer a muchos a los pies de Cristo. No quiero decir que los milagros produjeron fe, porque no es así, los milagros no producen fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios únicamente. Sin duda alguna lo que vamos a ver es el hecho de cómo más bien los milagros preparaban el corazón de los hombres. De hecho, esto no es una instancia aislada en el libro de los Hechos, más bien este es un patrón en el libro de los Hechos, esta conexión entre señales y prodigios y aquellos que se añadían a la iglesia de Cristo. Pensemos en algo. Hay alrededor por lo menos de unas 17 veces donde un milagro en el libro de los Hechos ayuda a conducir a conversiones. Aún alrededor de 17 veces. Por ejemplo, hemos visto el milagro que sucede en Pentecostés. Los hermanos están orando, ¿recuerdan? Y desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Empiezan a hablar en lenguas. No ninguna de las locuras que vemos hoy. Si alguno de ustedes quiere profundizar qué es el don de lenguas, puede ingresar a nuestro canal de YouTube y ahí dedico un buen tiempo para explicar eso. Pero considerando el tema o el punto de Hechos capítulo 2, cuando los hermanos comienzan a hablar en lenguas, Lucas nos dice que todas las personas que estaban allí de diferentes nacionalidades escuchaban a los hermanos las maravillas de Dios en su propio idioma. Y cuando ocurre ese milagro, Pedro inmediatamente expone su primer sermón apostólico. Y muchos, como 3,000 registra Lucas, creyeron en Cristo. Se arrepintieron y creyeron y se añadieron a la comunidad de gracia. ¿Ven la conexión? Milagros y muchos vienen a la fe luego de la predicación del Evangelio. Por ejemplo, tenemos en Hechos capítulo 3, ¿recuerdan ustedes cuando vimos el milagro del hombre cojo de nacimiento? Los apóstoles sanan a este hombre y inmediatamente comienzan a predicar el Evangelio. ¿Y qué es lo que sucede? Casi 2,000 personas se añaden a la iglesia. De nuevo la conexión, señales y prodigios con conversiones.
Y lo mismo sucede en Hechos 9:34 y en Hechos 9:40. Son ejemplos bien claros que pueden sostener lo que acabo de decir. Y uno de ellos es cuando Pedro sana a Eneas. Y Lucas nos dice en Hechos 9, y todos los residentes de Lida y de Sarón lo vieron y se volvieron al Señor. De nuevo la conexión. También Lucas en Hechos 9 nos dice, Pedro levanta a Tabita de entre los muertos, y Lucas dice, se supo en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. De nuevo la conexión entre el milagro, la predicación del Evangelio, y muchos se añaden. Así que no hay duda, mis hermanos, de que la obra de los milagros, señales y maravillas ayudó a las personas a venir a los pies de nuestro amado Jesucristo. Así que esto es algo claro y ahora podemos entender por qué los hermanos cuando pedían de nuevo para predicar el Evangelio, pedían al mismo tiempo que se hicieran señales y prodigios. Entonces, mis hermanos, tenemos aquí un punto interesante que Lucas también nos dice en el verso 14, volvemos allá y dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Notan un detalle aquí interesante de parte de Lucas? Lucas viene dándonos siempre una cifra, una estadística, un reporte de quienes han creído. Lucas nos había dicho que como 3,000 se añadieron. Luego Lucas es muy específico y nos dice que como 2,000 se añadieron. Pero en este pasaje nos dice Lucas que fueron muchos, que fueron multitudes, un gran número de hombres y mujeres lo que se añadieron. Fue tan grande el número de los que creyeron que Lucas no pudo plasmarlo en estadística, no pudo hacer el conteo. Y ahora Lucas sencillamente se refiere a multitudes de hombres y mujeres. Muchos y muchos habían venido a la fe por medio de la predicación del Evangelio. Hermanos, yo pienso al ver esto, en la alegría que se desbordaba en el corazón de los miembros de la iglesia. Piensa en Trono de Gracia. Que podamos nosotros cumplir fielmente la misión de Cristo y que el Espíritu Santo nos conceda muchas almas a venir a sus pies. Y nosotros vemos a cientos y cientos de personas cada semana entrando a nuestras reuniones de iglesia a adorar junto a nosotros al Señor. Y entre ese grupo de personas que vienen a la fe tenemos homosexuales, tenemos mentirosos, tenemos idólatras, tenemos vanidosos, tenemos religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el gozo que se debe producir en nosotros? Un gozo enorme. Y yo pienso que es esto lo que están experimentando los hermanos. Una alegría increíble, una fiesta que no termina al ver cómo hombres y mujeres son trasladados de las tinieblas a la luz. Al ver cómo hombres y mujeres tiran sus ídolos y se vuelven al Dios vivo. Al ver cómo hombres y mujeres abrazan a Cristo como su mayor tesoro y como su principal fuente de gozo. Eso debe producir alegría en nosotros. Que el Señor nos conceda más conversiones en medio de nosotros. Pero eso no va a suceder por sí solo. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Solo el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. El mensaje del Evangelio es esa voz que Dios trae a los hombres que están muertos espiritualmente. La Biblia así describe al hombre, como aquel que está muerto espiritualmente. Por lo tanto, cuando nosotros les presentamos a Cristo a los hombres, no les estamos presentando una medicina. ¿Saben por qué? Porque el hombre no está enfermo. Si fuera una medicina y el hombre estuviera enfermo, alguien enfermo puede moverse un poco para tomar su medicina, puede levantarse un poco para beber de ella, pero la Biblia describe al ser humano sin Cristo como aquel que está muerto espiritualmente y los muertos no oyen, no ven, no se pueden levantar. Por eso cuando la Biblia describe lo que el hombre sin Cristo necesita, describe una resurrección. Es eso lo que necesita el hombre sin Cristo. Eso fue lo que hizo Dios contigo y conmigo. Nos resucitó de entre los muertos espirituales, como lo hizo con Lázaro. ¿Recuerdan cuando Lázaro está en la tumba y Cristo le dice, Lázaro, levántate y anda? Al escuchar la voz del Maestro, Lázaro se levanta. Es eso la predicación del Evangelio. Es la voz de Cristo llamando a los muertos espirituales
para impartirles vida por medio de la obra del Espíritu Santo. Es por eso que la predicación del Evangelio es obligatoria, si realmente queremos que los hombres vengan a la fe. Hermanos míos, si no nos duele la condición espiritual de los seres humanos, jamás seremos movidos a proclamarle las buenas noticias de salvación. Hace unos días estaba con mi esposa llegando a una farmacia a comprar un medicamento. Y cuando me estaciono allí, un joven como de 24 años quizás, se acerca a mí y me dice que si podía darle comida para su hija. Yo le dije, bueno, está bien, déjame ver. Mientras entro a la farmacia y tomo algo para darle a este joven, yo estaba batallándome entre predicarle y no predicarle, predicarle y no predicarle. Porque el diablo quiere que cerremos nuestra boca, pero el Señor quiere que proclamemos las buenas noticias a todos los hombres. Yo le decía, Señor, ayúdame a predicarle a este hombre las buenas noticias de salvación. Y cuando salí junto a mi esposa, me senté con él en un banquito que estaba allí. Y comencé a exponerle la mala noticia, la realidad de que estamos muertos espiritualmente, de que todos somos pecadores y que tenemos un problema con la justicia divina. Y yo le decía, nada ni nadie podrá satisfacer las necesidades de tu corazón. Quizás este poco de comida puede suplir una necesidad temporal, pero yo le decía, tú tienes una mayor necesidad esta, es el perdón de tus pecados. Y él me decía, sí, a veces me siento así, que nada me llena, nada me satisface, me siento vacío. Y esa fue una buena oportunidad para luego presentarle al Cristo crucificado y resucitado. Y yo solamente oro para que ese joven pueda realmente creer y que el Espíritu Santo obre en el corazón de él. Pero no fue hasta que yo mismo pensé en su condición, muerto espiritualmente, lo que fui movido por la obra del Señor, a abrir mi boca y proclamarle las buenas nuevas de salvación. Hermanos míos, el mayor problema que tiene nuestra sociedad no es no poder salir de sus casas o el COVID-19. El mayor problema que tiene la gente en el mundo es estar muriendo sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Qué doloroso sería pasar la eternidad en el infierno. ¿Cuánto debe nosotros cargar nuestro corazón de que tus amigos, sí, tu vecino, tus familiares, si hoy mueren, van a experimentar el mayor terror por toda la eternidad? Van a experimentar un dolor que no se compara con ningún dolor en esta tierra. Piensa en el dolor más fuerte que se puede experimentar en esta tierra. Piensa por un momento, pues los dolores en el infierno no se compararán con ningún dolor de esta tierra. Hermanos, ¿te duelen realmente la condición espiritual de los hombres? ¿Te duele realmente el hecho de que muchos hoy están yendo a la tumba sin Jesús en su corazón? ¿No te duele pensar que muchas de las personas que están batallando hoy entre la vida y la muerte con muchas enfermedades están partiendo de este mundo sin Jesús? Insatisfechos, vacíos, destituidos de la gloria de Dios y con una gran deuda ante la justicia divina. ¿Has pensado en eso? Dios permita que nos duelan mucho más aquellas almas que parten de este mundo sin Cristo. De lo contrario, jamás les presentaremos al dador de la vida. Jamás le proclamaremos que el único que puede levantarlo de entre los muertos espirituales por gracia es nuestro amado Jesús. Verso 15 de Hechos 5. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre ellos. La pregunta que viene a mi mente es, ¿qué conexión tiene el versículo 15 de Hechos con lo que hemos dicho anteriormente?
Cuando nosotros analizamos detenidamente esta porción que estamos estudiando hoy, nos damos cuenta que el énfasis en esta narrativa histórica cae en el verbo creer. El verso 14 de Hechos 5 es como el clímax, como el punto central de este versículo. Lo que Lucas nos está diciendo es que esta gente que cree en el Señor confía que Él los sanará. Esta gente que ha puesto su confianza en Jesús viene a los apóstoles para alcanzar sanidad. Y obviamente los apóstoles, a través de la predicación, guían a cada una de estas personas a Jesús. Es esto lo que está sucediendo. Pero hay algo más increíble con lo que Lucas concluye que está sucediendo en medio de la iglesia y que está conectado con la misión de la iglesia. Dice Hechos 5:16, y aún de las ciudades vecinas venían desde Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aún de las ciudades vecinas, muchos traían individuos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados con espíritus inmundos, y dice Lucas que todos eran sanados. Y este relato que tenemos aquí es el primer relato de la influencia de la iglesia apostólica extendiéndose más allá de Jerusalén. Vienen personas de diferentes lugares fuera de la ciudad, así que la iglesia se está extendiendo por primera vez hacia otros lugares. Ellos estaban comenzando a cumplir el encargo que les puso nuestro Señor Jesús de ser testigos no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, las palabras de los apóstoles están siendo confirmadas por señales y prodigios. El mensaje del Evangelio se está extendiendo a otras naciones. El cumplimiento de la misión se lleva a cabo. La iglesia entendía cuál era su meta, que era lo que su amado Jesús les había encargado. Y señales y prodigios están confirmando el mensaje de ellos. Y esto fue lo mismo que sucedió con Cristo. Nosotros sabemos por los profetas del Antiguo Testamento, quienes habían hablado de aquel que vendría como Mesías y que no solamente traería un mensaje de salvación, sino también que confirmaría dicho mensaje a través de señales y prodigios. Así que lo mismo que sucedió con Cristo está sucediendo con sus discípulos, está sucediendo con los apóstoles. Y la palabra apóstol significa aquel que es embajador de, o aquel que es enviado por Cristo para predicar su mensaje. Entonces estos apóstoles debían confirmar su mensaje a través de señales y prodigios, y eso es lo que está sucediendo aquí. Pero también es importante entender que estas señales y prodigios eran signos únicos de un apóstol. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, cuando él dice lo siguiente: con todo, dice Pablo en 2 Corintios 12:12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Y eso es lo mismo que sucede en Hebreos capítulo 2, versículo 3 al 4, y dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, hablando de los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Así que estas señales están allí, no solo para confirmar la predicación del Evangelio, sino para confirmar el ministerio apostólico, para confirmar que estos hombres habían sido verdaderamente enviados por Dios y que hablaban de parte de Dios. Qué increíble lo que está pasando aquí. Todo gira alrededor de la predicación fiel del Evangelio. Todo gira alrededor de darle a estos muertos espirituales aquel mensaje que tiene el poder de levantarlos de sus tumbas, reconciliarlos con Dios y llenar sus corazones de paz y de gozo. ¿Y saben por qué? Porque ahora el Espíritu de Dios moraría en todos aquellos que creen. Esto es algo increíble para ti y para mí. Damos gracias al Señor de que la iglesia apostólica no se cruzó de brazos. Damos gracias a Dios de que la iglesia apostólica no se durmió en sus laureles,
que no se distrajo, que no se desenfocaron, porque si eso hubiese sucedido de esa manera, la palabra del Evangelio no se hubiese extendido a las naciones y tú y yo hoy no fuésemos salvos. Damos gracias a Dios que esta misión se llevó a cabo, porque hoy tú y yo fuimos recipientes de esa gracia, debido a que ese Evangelio llegó a todas las naciones, incluyendo a Venezuela, para que un hombre, una mujer te predicara a ti el Evangelio y que Dios obrara el nuevo nacimiento en tu vida. Damos gracias a Dios por eso. Y es lo mismo que debería suceder el día de hoy. Dios nos guarde de no olvidar nuestra misión. Hermanos, al final de todo esto, vemos cómo ahora la iglesia se puede extender a lo ancho y a lo largo de todo el mundo. Y toda esta realidad gira en torno a la persona de Cristo, la obra de Cristo, la misión dada por Cristo. Sin Cristo nada de esto tuviera sentido. Quita a Cristo del cristianismo y no queda absolutamente nada. Saca a Cristo de tu vida y no queda absolutamente nada. Saca a Cristo del púlpito y no queda absolutamente nada. Cristo es el todo suficiente. La pieza importante, el tesoro más valioso es Cristo. Y es ese Cristo al que los apóstoles están proclamando y dando a conocer a los pecadores, diciéndoles, no hay ningún otro a través del cual ustedes puedan ser salvos, solamente a través de Cristo. Vengan a Él. Lucas nos acaba de contar acerca de algo que ocurrió una vez, lo cual Dios usó para bien. Y fue la oración de los hermanos pidiendo por señales y prodigios. Y ahora la pregunta que viene a nuestras mentes es, ¿por qué no podemos rogar hoy que ocurran los mismos prodigios y milagros? Yo quiero decirle que una de las razones es porque dichas señales y prodigios confirmaban el ministerio apostólico, no lo olviden. Y los apóstoles ya cesaron, no existen apóstoles hoy. Solo que un grupo de personas que no han entendido la Escritura en el siglo XIX comenzaron lo que ellos llamaron el resurgimiento del ministerio apostólico y profético. Pero siglos antes la Biblia nos confirma con claridad, por muchos aspectos, que el ministerio apostólico cesó. Así que si el ministerio apostólico no continúa hoy, tampoco debemos esperar que dichas señales, como ocurrieron en el siglo I, ocurran hoy. Eso es lo que se llama cesacionismo. Es por eso que nuestra iglesia es cesacionista. Pero yo quiero aclarar que con este término no estamos diciendo que Dios no pueda hacer un milagro. Con este término no estamos diciendo que nosotros no creamos que Dios pueda obrar con poder. Con esto no estamos diciendo que Dios no pueda salvar a alguien si a Él le place. Pero yo quiero decirles que por la naturaleza de la iglesia, hoy no se mueve Dios a través de señales y prodigios. Dios puede sanar a alguien si quiere poderosamente y nosotros oramos por sanidad. Oramos para que Dios despliegue su poder. Pero no porque ese sea el común denominador o porque algunos de nosotros tengan el don de sanidad o de hacer milagros. Eso va en contra de lo que la Biblia existe. Pero otra de las razones por la que no oramos de esa manera es porque existe un milagro que es mucho más grande que las señales y prodigios. Hermanos, y ese es el milagro que ha permanecido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y ese milagro se llama el nuevo nacimiento, la regeneración. Ese es el milagro más increíble, hermoso y glorioso que un hombre pecador puede obtener. Un milagro tan grande que no solamente provee una solución temporal, sino eterna. Ese es el mayor de los milagros. Dios nos ayude a rogar hoy por más milagros como este. Que más hombres y mujeres vengan a la fe. Que más personas que no le conocen puedan nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo. O como bien decía un joven pastor, nuestras oraciones congregacionales deben ir dirigidas hacia el milagro del nuevo nacimiento. Deberíamos orar más por eso, para que el Señor haga un milagro a nuestros amigos, amistades, familiares, vecinos, y orar, Señor, que puedan hacer de nuevo, que tú puedas sellar en su corazón la predicación del Evangelio, que tu Espíritu obre con poder en el corazón de ese pecador
y puedo obtener la vida espiritual. Y esa vida solo se halla en Cristo. Que podamos orar por este milagro aún más. También quisiera acotar algo acerca del temor que tenían las personas luego del juicio contra Ananías y Zafira. Y es que esto nos recuerda que el cristianismo verdadero demanda compromiso total. Hermanos, el cristianismo no es una moda. No es algo que usamos para caerle bien a la gente, para sentirnos más espiritual y más buenos que otros. El cristianismo no es una moda. Hoy en día cualquiera confiesa que es cristiano con mucha ligereza y con mucha facilidad. Miren, cuando entraban los soldados romanos a las congregaciones del siglo I y les decían a todos los creyentes, confiesa que César es el Señor. Y si los creyentes decían, no, César no es el Señor, sino que Jesús es el Señor, entonces inmediatamente venía la muerte sobre cada uno de ellos. Ser cristiano en el pasado implicaba tu vida misma, implicaba darlo todo, implicaba exponerte a la muerte. No, eso no sucede hoy, o por lo menos en nuestros países, no. Hermano, ser reformado no es una moda. Ser un cristiano tiene un costo. Mi vida debe reflejar que mi fe es real. Aún el mundo ya está cansado de tanta hipocresía entre los cristianos. Es momento que despierten de una vez por todas de este letargo y abran sus ojos y miren hacia el precipicio, hacia donde se están dirigiendo muchos. Debemos reflejar con nuestra vida que nuestra fe es real. Esto no es un juego, hermanos. Dios mató a Ananías y Zafira. Dios sacará el pecado a la luz. Un día juzgará a los vivos y a los muertos, incluyendo a aquellos que profesan ser cristianos y realmente son unos tibios, realmente no lo son. Deberíamos tener temor de profesar algo que no somos. Así que cuando vemos a este grupo con temor de unirse a la iglesia, era porque no estaban viendo el cristianismo como una moda, sino como un compromiso. Estos yo creo que fueron más honestos que muchos hoy. Hermano, ¿cómo percibes el cristianismo? ¿Cómo lo percibes? ¿Qué es el cristianismo para ti? Quizás un tiempo de ir solamente los domingos a la iglesia. Algunos han reducido el cristianismo solo un día a la semana. Y los 7 días sigo viviendo mi vida como si Dios no existiera. ¿Cómo percibes el cristianismo tú? ¿Qué es para ti el cristianismo? ¿Sencillamente creer y vivir como te da la gana? ¿Decir que amas a Dios pero ni siquiera le adoras como conviene? ¿Qué es para ti el cristianismo? No es un juego, no es una moda. Ser cristiano tiene un costo, como lo veremos el próximo domingo. Ser cristiano implica declarar que Cristo es tu Salvador, pero también que es tu Señor, a quien debes someterte en todo y para quien debes vivir. Todo tu ser le pertenece. Cada cosa que hagas, que pienses o que sientas, le debe dar gloria a Él. Pero para los que hemos asumido el compromiso de mantenernos dentro de las filas de la iglesia, quiero decirles que el Evangelio no es una carga. Aunque vendrán momentos difíciles y luchas como las que experimentaron los hermanos en la iglesia primitiva y como las que tú y yo estamos experimentando hoy, yo quiero decirte que Cristo va con nosotros. Yo quiero decirte que Cristo nos ha tomado de la mano y en sus manos estamos seguros. ¿Saben que nos pudiera traer temor a nosotros? Si nosotros fuésemos los que tuviéramos de la mano a Cristo, porque hay mucha probabilidad de que nos soltemos, pero así no funciona en el cristianismo. Él nos tiene tomado de la mano y Él ha prometido nunca soltarnos de allí. El Señor está contigo y conmigo. En estos momentos difíciles que estamos viviendo, donde no podemos congregarnos todavía como queremos, donde tenemos más limitaciones y conflictos que el COVID-19, donde nuestro propio pecado está acechándonos cada día, yo quiero decirte que Cristo va contigo, que Cristo nos acompaña, que Cristo está con nosotros. Así que no hay razones para flaquear, necesitamos seguir adelante sin detenernos. Hermanos, la iglesia apostólica se está expandiendo.
Ellos han rogado a Dios que les permita expandirse. En cada lugar una iglesia, en cada lugar el evangelio predicándose. Y ahora yo les hago otra pregunta a ustedes, mis hermanos. ¿Ustedes han orado para que el evangelio bíblico se expanda en Venezuela? ¿Han orado para que Dios nos dé más obreros para su obra? Porque el pastor Rubén y yo no somos omnipresentes. Para que más hombres puedan prepararse y ser enviados a cada lugar, a plantar iglesias y a que el evangelio se extienda en cada lugar, en Guatire, en los valles del Tuy, en Petare, en el oeste de Caracas, en cada rincón de Venezuela, que tú y yo sabemos que necesita urgentemente a Jesús. Recuerda, la misión de la iglesia es dar a conocer a Cristo a las naciones. Y con esto quiero cerrar. Quisiera citar las palabras de un siervo del Señor que dice lo siguiente. Lo que Cristo pretende hacer a través de usted y de mí cuando damos testimonio de la verdad del Evangelio es abrir los ojos de los espiritualmente ciegos. Lo que Cristo pretende hacer a través de usted y de mí cuando damos testimonio de la verdad del Evangelio es trasladar a los hombres de las tinieblas a la luz. Lo que Cristo pretende hacer a través de usted y de mí cuando damos testimonio de la verdad del Evangelio es reconciliar al hombre pecador con Dios el Padre. Lo que Cristo pretende hacer a través de usted y de mí cuando damos testimonio de la verdad del Evangelio es perdonar los pecados de los pecadores. Lo que Cristo pretende hacer a través de usted y de mí cuando damos testimonio de la verdad del Evangelio es llamar a los hombres de las tinieblas a la luz, salvarlos por gracia y hacerlos parte de la comunidad de creyentes. Eso es lo que Cristo pretende hacer a través de usted y de mí cuando damos testimonio de la verdad del Evangelio. Oh, qué cosas grandiosas y eternas quiere hacer Dios a través de nosotros a medida que avanzamos y hablamos la verdad de Jesucristo. El Salmo 67:4 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Que esa sea nuestra oración. Dios los bendiga.